entender cuál es esta base. Necesitamos saber qué es el sacerdocio. Pero no vamos a ver el sacerdocio, hermanos, en un punto de ir al Levítico y ver las vestiduras y todo ese tipo de cosas. O sea, sí tenemos que saberlo, pero vamos a ver cuál es el significado del día de hoy. ¿Ok? Porque hoy muchos dicen, bueno, es que nadie es levita. Bueno, sí y no. Recuerden que la palabra leví significa enlazar. Y los levitas tienen el trabajo de enlazar al pueblo con Dios. Ese era el trabajo. ¿Ok? Y la alabanza es lo mismo. La alabanza es llevar a la iglesia a meditar en Dios. ¿Ok? Y estamos enlazando. Obviamente no estamos hablando del punto judaico o el punto israelita de somos levitas y todo este tipo de cosas. No, obviamente que no. Pero el punto entre líneas de lo que es el sacerdocio sí se lleva a cabo. Y vamos a empezar en esta clase número 1, vamos a empezar a poner bases sobre eso, ¿ok? La primera clase que vamos a estar viendo ahorita es la tipología. Vamos a estar viendo un poco sobre o estudiando la tipología en la Biblia y entender a qué se refiere cada cosa o por qué. O sea, muchos me preguntan, ¿por qué llegamos a la conclusión que, por decir, que el Cordero Pascual se refiere a Cristo? ¿O por qué llegamos a la conclusión de que los sacrificios se refiere a Cristo? Bueno, vamos a ver ese tipo de cosas. Les voy a tratar de explicar en esta clase y vamos a estar viendo en todo el trimestre un poco de ese tipo de cosas, ¿ok? Por eso se le llama esto instituto avanzado, ¿ok? O sea, yo ya en el instituto avanzado, yo ya estoy poniendo por hecho que tú ya sabes lo que es reconciliación, regeneración, santificación, redención, expiación. Ya todo eso ya lo sabes, se supone. Y si no lo sabes, pues tienes que regresarte al básico. Yo no tengo el tiempo ahorita para explicarte eso, ¿ok? Entonces, vamos a entrar a este punto. Entonces, ¿cómo vamos a calificar este trimestre? Lo mismo, con un resumen, pero le vamos a agregar ahora, cuando vayan a entregar su resumen en ese formulario, el formulario les va a poner también un verso que tienen que analizar en tipología. ¿Okay? Tienen que explicar a qué se refiere y por qué, con qué verso lo vas a respaldar. Si ustedes dan una respuesta y no me respaldan con un verso, tienen esa tacha, ¿eh? O sea, tienen que respaldar con un verso por qué llegaron a esa conclusión. De que, bueno, yo les voy a poner un verso del Antiguo Testamento, ustedes me tienen que decir, esto apunta a esto, ¿por qué? Tienen que respaldar su respuesta. Saben que el instituto no es para que pasen, ¿eh? O sea, yo les hago una evaluación no para que pasen. A mí no me interesa si pasan o no. ¿Saben lo que me interesa? Que piensen, aprendan a pensar, tienen que saber pensar. No es nada más porque por impulsos, no, piensen. Eso es lo que necesitamos que hagan ustedes en el instituto. Aprendan a pensar qué es lo que está diciendo Dios ahí. ¿Ok? Entonces así se va a evaluar. En el formulario que se les va, cuando ya sea la entrega, el formulario les va a pedir primeramente que hagan esa parte de la tipología. Cuando contesten eso, ya les va a dejar mandar su resumen. ¿Ok? Bien, entonces vamos a entrar a este punto de la tipología. Cuando leemos el Antiguo Testamento, debemos ver hacia el futuro, porque Dios dio instrucciones con un propósito, ¿ok? O sea, Dios no llenó libros y letras para aburrirnos, ¿ok? Ese no es el propósito. El propósito por el cual Dios dio la Biblia es apuntar a un todo, y eso es Cristo. Sin embargo, para llegar a este tipo de conclusiones debemos estudiar las escrituras de una manera concisa y ordenada. Ordenada. Entonces, en esta primera clase, antes de entrar al sacerdocio, debemos poner las bases neotestamentarias de la tipología. Es necesario dar una revisión un poco más detenida a este aspecto y con estas bases interpretar, ya que sin estas bases pisaremos en un terreno raro y muy movedizo. Vamos a llegar a conclusiones muy erróneas que hoy se están viendo, ¿ok? Muy erróneas, que podemos caer en errores muy puntuales. Y fíjate, ahorita voy a corregir un error
que es increíble cómo la gente, nada más porque alguien lo dice en el TikTok o en el YouTube, se lo creen, ¿no? Ahorita vamos a entrar a ese punto. Entonces, recordemos que el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo. ¿Ok? El Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo. No se puede ir más allá de lo que es legítimo, según el Nuevo Testamento, ¿eh? Juan capítulo 2, verso 9. Vamos a empezar por ahí. Juan capítulo 2, verso número 9. ¿Ok? Juan capítulo 2, verso número 9. Dice ahí, Juan 2, 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vean lo que dice el versículo 11, es el que nos importa. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Ok. Aparece aquí, como dice ahí, este principio de señal. No dice esta señal, con esta señal inició. Dice, este principio de señal, o sea, hizo varias. Hizo varias, ¿ok? O sea, que así como en el Antiguo Testamento, las vidas de los patriarcas, la vida de David, la vida de Salomón y la vida de otros siervos de Dios fueron tipología de Cristo, las señales de Cristo sirven como señal de quién es Él. Cuando leemos una señal en el Nuevo Testamento, no solamente podemos abarcar lo que hizo, sino a qué apunta, qué está diciéndonos. A eso queremos llegar. Eso es pensar, ¿eh? O sea, no es solamente leer por leer. Es, yo leo y hay algo allí que Jesús hizo una señal por algo. Jesús no era un milagrero. No era alguien que, pues vamos a la de allá para que pues, allá sane yo y a ver ya cómo nos toca, ¿no? No, no, no. Jesús no era así. Jesús iba y hacía milagros por un propósito. Entonces vamos a definir, ¿qué es una señal? ¿Qué es una señal? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo una señal que un milagro. No es lo mismo. Son cosas distintas. Una señal es un símbolo o como una letra o una frase de un lenguaje. ¿Qué? A eso nosotros llamamos el alfabeto. Y con ese lenguaje se quiere transmitir un mensaje. ¿Ok? O sea, la señal está transmitiendo algo. Cuando leemos señales en el Nuevo Testamento de Jesús, esa señal está transmitiendo algo. No es simplemente que Jesús dijo, pues sí, yo quiero sanarle, pues ya. No, no, no. Tiene un mensaje que necesitamos entender. No es el milagro en sí, ¿okay? No es el milagro en sí, en su aspecto histórico lo que da el mensaje, sino el mensaje es algo más. ¿Okay? Entonces leemos un milagro y ese milagro tiene que llevarnos a una conclusión de quién es Cristo. ¿Eh? Entonces, es un lenguaje utilizado por el Señor para hablarnos algo acerca de sí mismo. ¿Eh? Por eso está mal dicho que ahí ven y se enfocan en María en este milagro diciendo, ya ven, María lo mandó. Es que no es una mala interpretación del pasaje. Porque el punto principal no es María, es Jesús. El milagro tiene que ver con Jesús. ¿Eh? Entonces, fíjense, en ese razonamiento de María llegamos a una conclusión errónea. Y se enfocan en María y en María, cuando no. El milagro tiene que ver con Jesús. En la señal que él está haciendo, está hablando algo acerca de sí mismo, acerca de lo que él ha hecho
y acerca de los planes de Dios. ¿Qué quiere decir ese milagro? Y lo vemos más adentradamente, que Jesús es el único que puede cambiar nuestras vidas. Es el único que puede cambiar nuestras vidas. En agua, en vino. ¿Y qué dijo? Sacaste el mejor vino. O sea, tu mejor vida es cuando creíste en Cristo. No es antes, porque estamos añorando los puerros, las cebollas, antes en Egipto. No, antes hacías, antes vivías, antes gastabas. Sí, cuando eres una simple agua, que no servía para una boda, para una fiesta, no servía para nada. Pero en Cristo sirves. ¿Te das cuenta? Cristo. No me enfoco en María, de que, ya ven, María lo mandó. No es cierto. Pero es una pésima interpretación de ese pasaje. ¿Se dan cuenta cómo la señal ya me llevó a otra cosa? ¿De quién es Cristo? Eso es pensar, ¿eh? No es nada más es leer por leer. Pensar, hay que aprender a pensar. Entonces, podemos decir que las señales son para marcar un camino o para dar una idea. Cuando tú vas en la carretera, hay señales que te van marcando, ¿qué? Caminos, precauciones. Por eso hay señales. Lo mismo pasa en las Escrituras. Por eso dice Juan 2:11, ¿no? Este principio de señales hizo Jesús. Es decir, señales hubo muchas. Y cuando vemos una señal en la vida del maestro, debemos ver hacia qué dirección nos indica. ¿Hacia dónde quiere Jesús que miremos con esa señal? ¿Hacia dónde? Y para eso requerimos, hermanos, tener todo el consejo de Dios. Por eso es importante que si tú ya estás aquí en este instituto, por lo menos que hayas leído la Biblia completa una vez. Si no la has leído una vez, tienes que comprometerte a eso. Porque por eso llegas a conclusiones erróneas, porque solamente te sabes algunos versitos por ahí. No puedes traducir la Biblia así. Tienes que tener un conocimiento amplio de todo lo que dice la Biblia para llegar a una conclusión puntual. Sí, hermanos, eso es estudiar la Biblia. ¿Cómo piensas estudiar la Biblia si no la lees? Nada más te vas por versos que ves en una imagen y ya. Eso no es estudiar la Biblia. Eso es simplemente dar algo pasajero. Tienes que leer. Pero es que esa historia ya la leí. Pues vuelve a leer. ¿Por qué? Porque somos rápidos de olvidar. Somos rápidos de olvidar. Entonces, cuando leemos de algún milagro de Jesús, debemos ver más allá que el simple hecho de lo que ocurrió. Debemos ver más allá. Sino que cada señal de Cristo tiene un mensaje. Cada señal de Cristo tiene un mensaje. Ahora voy a definir milagro. ¿Okay? Una cosa es una señal y otra cosa es un milagro. ¿Qué cosa es un milagro? Es algo sobrenatural que acontece fuera de lo común. O sea, nadie más ha convertido agua en vino. Nadie más. Pero no es el hecho de que hayan convertido agua en vino. O sea, ¿qué tiene de extraordinario convertir agua en vino? O sea, uno diría, bueno, yo me sorprendería más si hubiera sanado a alguien. Como que agua en vino, pues como que, bueno, yo lo hubiera solucionado, pues ir a comprar más, ¿no? ¿Ya? No, es que si fue un milagro, pero hay una señal ahí. ¿Ok? Entonces, como les digo, si solo vemos el milagro, decimos, bueno, esto solamente fue este milagro y aquí se acabó todo lo que había que ver, ¿no? Pero cuando ese milagro se le llama señal, está significando que Dios está queriendo dar a entender algo más. Cuando a un milagro se le llama señal, es que Dios está queriendo dar a entender algo más. Debemos ver más allá del milagro. Algo sobrenatural, sí, qué bueno, ¿no? Pero hay algo más ahí. Entonces, dentro de la señal está un mensaje de quién es Jesús y cuando entendemos eso vemos su gloria.
Por eso, hermanos, todo el punto del sacerdocio, y hará sus vestiduras, y se bañará, y lo rasurarán completamente, y después lo ungirás, y pondrás una mitra, y tendrán, y sus calzoncillos serán de lino. ¿Tú piensas que Dios dijo, no, pues a ver cómo les hago la vida difícil? No, cada cosa tiene un porqué en el día de hoy. Estamos diciendo que hoy tengas que traer ropa interior de lino y el que vaya a ser ordenado en algún ministerio que tiene que rasurar completamente. No, ya no, ya no. Pero eso tiene un tipo hoy. Y vamos a ver algunos versos para eso, ¿no? Vamos a ver el primer tipo. Cómo la Biblia nos empieza a llevar de la mano. El primer tipo, Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva. Romanos 5:14. Romanos 5:14. Ahí empezamos en el Nuevo Testamento, cómo el Nuevo Testamento apunta al Edén y tenemos que saber esa historia. O sea, ¿te imaginas leer Romanos, este versículo de Romanos y no saber la historia del Edén? Pues estás perdido, porque no sabes a qué se refiere. O sea, ¿te das cuenta? O sea, si tú quieres entender la Biblia, pues tienes que leerla. O sea, tienes que saber historias que ocurrieron, que el Nuevo Testamento va a hablar de esas historias. Y si tú no las conoces, pues pasas en blanco, ¿no? Ese pasaje. O sea, no sé de qué está hablando, no sé lo que pasó. Bueno, pues, o sea, eso es algo grave porque no vas a poder llegar a una conclusión adecuada. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, y lo que dice esa palabra, que sería subrayarla para estudiarla, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, ¿cómo dice? El cual es figura del que había de venir. Veamos, dice que Adán es figura de un tipo del que había de venir. Y obviamente, al leer este pasaje, nos transporta en el pensamiento al Edén, donde ocurrieron estos acontecimientos, ¿no? Y no solamente eso, sino que ocupa a la primera pareja como un tipo de algo más. Y es que en esa creación, hermanos, proyecta a algo que sin duda sucedería más adelante. Aquí voy a hacer una nota. Por eso de que no, Adán tuvo una esposa antes llamada Lilith. Hermanos, Adán agrede, o ese pensamiento, agrede lo que estamos a punto de hablar. ¿Eh? O sea, si tú te crees eso, que esa faramaya de que, no, si Adán tuvo antes una mujer llamada Lilith y después ya vino Eva, eso agrede el modelo de Cristo y la iglesia. ¿Mm? Por eso no es cierto. Esa es una doctrina de demonios. Eso no es cierto. Porque entonces estaríamos diciendo que Cristo tuvo una mujer antes, no pudo con ella y se casó con la iglesia. Eso es lo que estarías diciendo si crees esa mentira. Ven, hermanos, por eso analicen. No se dejen llevar. No, es que sí, es que lo dijo fulano de un rabino bien barbón. Qué bueno que lo diga, que diga misa también. Si no lo dice la Biblia, recuerden lo que dice Gálatas 1. Antes, si alguno de nosotros, o un ángel del cielo, o un hombre, predica un evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado, el tal sea que, no, como que ¿dónde está el amor en eso? El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y esa es la verdad, lo que dice la Biblia. Entonces, creer ese tipo de mentiras, hermanos, estaríamos diciendo que Cristo tuvo dos mujeres. ¿Nos imaginamos el grado de blasfemia que es eso? Porque Adán es tipo de qué. Nada más con eso ya cerramos el punto. Nada más con eso. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia sí tiene respuestas para ese tipo de cosas? Pero hay que buscarlas, hermano, que se van a llegar y que, ay, ya te despiertas y, ay, ya soñé la respuesta. No, hermanos, no, así no funciona. Entonces, al igual que Adán, Cristo tuvo también que dormir un sueño profundo. ¿Cuándo durmió ese sueño profundo? ¿Cuando murió o no? Porque en la Biblia, morir es dormir. Así como Adán, Dios lo puso en un sueño profundo
para sacar una costilla y hacer ¿qué? Una mujer. Así Cristo también durmió en un sueño profundo para poder tener a quién? A la iglesia, figura de Eva. ¿Se dan cuenta? O sea, todo está apuntando a algo. No es nada más hacer por hacer. Dios hace cosas que apuntan a otra cosa más grande. También tuvo que ser herido en el costado por una lanza, así como Adán fue herido para sacar una costilla. Ahí estamos viendo esa historia, y obviamente, si Adán es figura de Cristo, Eva es figura de la iglesia. Es obvio, es obvio. Muchas lecciones podemos obtener de Cristo y la iglesia, que son el asunto central a través de la figura de Adán. Efesios 5:25. Teniendo ese tipo, entendemos más versos. Entendemos mucho más versos que están hablando de Adán y de Eva. Dice ahí, es un verso muy conocido y vamos a seguir leyendo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y vean cómo lo dice, así como Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el tipo de lo que fue el primer matrimonio. ¿Cuál fue el primer matrimonio? No Adán y Lilith, Adán y Eva. Y tomando ese tipo, porque el Adán es figura del Adán que habría de venir, entendemos por qué Pablo dice así como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es el tipo, Adán es tipo de Cristo y Eva es tipo de la iglesia. Es obvio, entonces pues, lo entendemos claramente. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué no pone y Adán? Como Adán amó a Eva. Porque no la amó en verdad. Porque una de las cosas que el amor hace es cuidar. Y Adán no cuidó a Eva, pero Cristo sí. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Por qué dice eso? Conforme a sus mismos cuerpos. Porque la mujer salió del hombre. La mujer salió del hombre, así como la iglesia salió de la muerte de Cristo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿verdad? Otra vez, Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. ¿Por qué dice eso? Por lo que pasó con Eva. Está apuntando a eso. O sea, cuando leemos este pasaje, inmediatamente tenemos que irnos al Génesis. Es obvio. Por eso dejará el hombre. ¿Dónde dice eso? Génesis. Otra vez, ¿se dan cuenta? No, que yo nada más leo el Nuevo Testamento. Pues no vas a entender estos versos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán. Y vean lo que dice el versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo. O sea, sí, Pablo, yo sé lo que dice en el Génesis, yo lo sé. Sí, eso es un misterio que se revela ahora en Cristo y la iglesia. ¿Por qué creen que entonces el enemigo ataca mucho el libro de Génesis? El origen del ser humano, ahorita el origen del matrimonio. ¿Por qué creen que ataca todo eso? Porque, hermanos, si no tenemos bien en claro los orígenes, las cosas que vienen con Cristo para la iglesia no tienen ningún valor. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de la pareja del Edén, apuntamos a la gloriosa unión de Cristo y la iglesia. Romanos 15:4, anótenlo. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para quiénes? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Miren, hermanos, uno de los libros más difíciles y más aburridos para algunos es el Levítico. ¿Han leído el Levítico? Oh, es difícil leer el Levítico, porque habla de oblaciones, el holocausto, ofrendas de paz, los palominos, las tórtolas, los becerros, la vaca la sana, el sacerdocio, el cómo ver a los leprosos, cómo ver una casa que tiene lepra, mujeres con enfermedad, todo ese tipo de cosas. Inmundo, no inmundo, santificación, todo lo que se tiene que hacer. De eso habla todo el libro de Levítico. Entonces, el libro de Levítico habla de ofrendas, observación, orden, santidad, vestidos, lavado, votos, armado, poner el tabernáculo, rociar, cómo se deben de poner, cómo se deben poner las lámparas del tabernáculo, hacia dónde tiene que ver el candelabro. Todo eso tiene un porqué. Por eso es difícil ese libro. Pero hermanos, la intención de Dios no es aburrirnos solamente con cosas arcaicas, sino enseñarlos que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, si nosotros leyéramos el Levítico y el Deuteronomio, nos daríamos cuenta que el orden es primordial. Por decir, con el tabernáculo se armaba de adentro para afuera y se desarmaba de afuera para adentro. Primero, ¿qué nos dice eso? Que lo primero en el ministerio no es cómo te sientas, es tu relación con Dios, porque se arma de adentro para afuera. No es, no, es que hoy no me siento feliz. Qué bueno, qué bueno. Jesús tampoco se sentía bien cuando iba a la cruz, pero él dijo, no se haga qué, mi voluntad, sí. A veces en el ministerio pues, no nos sentimos bien, pero se va a hacer tu voluntad o la de Dios. ¿Cuál? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí no es de sentir, es de lo que dice Dios. Entonces, ¿cómo se inicia? De afuera para adentro. Había orden de cómo los ejércitos se formaban, ¿eh? Judá al norte, Simeón al sur. ¿Por qué da todo eso? ¿Por qué? Había un porqué. Había tribus más grandes que otras. Y había posiciones donde era más fácil que los atacaran. Y allí iban las tribus más fuertes. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, todo tiene un porqué. No es nada más cosas arcaicas donde, pues, Dios, no, pues es que, pues no sé, pero pues así dijo. No, no, no. Todo tiene un porqué y hay que estudiar. Ese versículo, Romanos 15:4, dice dos palabras interesantes. Dice ahí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribieron estas cosas? A fin, o sea, el fin de que se escribieran esas cosas es de que por la paciencia y la consolación tengamos esperanza. ¿Por qué paciencia y consolación? ¿Qué nos quiere dar a entender Pablo al mencionar estas dos palabras? Bueno, que a veces los hombres y las mujeres de Dios pasaban por situaciones muy difíciles, muy difíciles. O sea, ¿te imaginas que tu mismo hijo te persiga? Eso sucedió con David. ¿Te imaginas que tu propio hijo mate a su hermano? Eso sucedió con Adán. Y también David lo vivió. ¿Se acuerdan que Absalón mató a su hermano mayor? O sea, pasaron por esas situaciones difíciles. O sea, ¿te imaginas tú siendo padre que tu hijo menor te engañara para robar la primogenitura? Cuando llegó Esaú le dijo, padre, ya vengo aquí para que me venga. Le dijo, ¿quién eres tú? Le dijo, ¿quién eres tú? No, soy Esaú, tu hijo. Y él le dijo, no, tú ya viniste, ¿no? Dice, no, es que Jacob vino y ya robó lo que era tuyo. Dice, no, padre, bendíceme a mí. No, ya, también lo mismo. Esaú tomó mujeres cananeas y dice que fueron una hiel para los papás de Esaú. Y le dijo Rebeca a Isaac, no soporto estas mujeres que mi hijo agarró. Entonces, ¿qué le dijo a Jacob? No tomes mujeres de acá, vete a la tierra de tu madre y toma mujer allá. O sea, Dios permite que leamos todo eso en situaciones donde el diablo había levantado un tremendo monstruo contra ellos, tan débiles y pequeños,
Pero sin embargo, vemos el triunfo final de ellos. Sí, Absalón persigue a su padre, pero al final Absalón murió. Sí, hubo hombres que le tiraban piedras a David, ¿no? Y fuera, asesino y toda la cosa. Y le dijo su general, déjame que lo vaya y lo mate. Y le dijo, ¿no? Pero ¿qué pasó después con él? Murió también. O sea, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que estos hermanos, estos varones, pasaron por momentos muy difíciles, pero que al final, el triunfo final de ellos, es decir, vemos la paciencia y la consolación de las Escrituras para que nosotros entendamos que también, a pesar de que pasamos por momentos muy complicados, tenemos esperanza de que Dios tiene el control. Por eso, a través de la paciencia y la consolación, tengamos que esas cosas se escribieron porque nosotros vamos a pasar por lo mismo. Por eso cuando me dicen, no, es que no, o sea, yo no sé qué pasa. Pues, ¿qué pasa? Pues que una parte del instituto es aprender, pero ¿sabes cuál es la otra parte del instituto? El examen de Dios para ver si lo que aprendiste lo sabes. Y tienes que pasar por momentos difíciles para ver si de verdad lo que has aprendido, pues de verdad, si lo sabes. Es fácil decir yo lo sé, pero a ver, en ese momento vamos a ver si es cierto. Vamos a ver otro punto. La roca que es Cristo. ¿Ah? La roca que es Cristo. Primera Corintios capítulo 10, verso 1. Dice ahí, Primera Corintios capítulo 10, verso 1. Dice ahí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Es lo que dice? ¿Cómo lo dice? No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Sabes de qué está apuntando eso? Todos aquí ahorita estamos comiendo del mismo alimento espiritual. Todos aquí ahorita estamos bebiendo de la misma bebida espiritual. Pero lastimosamente no de todos Dios se agrada. ¿Por qué? Porque no todos obedecen. Así como con el pueblo pasó, no todos obedecen. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron ¿qué? Postrados en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, la primera cosa por la cual no obedecemos es porque codiciamos algo que Dios no nos va a dar aún. Codiciamos otras cosas y eso nos estorba para obedecer, porque codiciamos algo que no nos pertenece aún. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esa última parte tiene algo que debemos analizar bien. Básicamente, estos versos abarcan todo el Pentateuco y nos dice que estas cosas se escribieron para nosotros, es decir, el Pentateuco, cada vez que nos vamos acercando más al fin, es más relevante. Entre más nos vamos acercando al fin, el Pentateuco tiene más significado. Apenas escuché a un merolico ahí de YouTube diciendo que el Pentateuco era una leyenda. Diciendo eso. No, dice, es que el Dios antiguo de la Biblia, así dice, ¿no? El Dios antiguo de la Biblia, pensando que el tiempo le deja sin valor a la escritura. Así son los hombres del día de hoy, pensando que lo que dice la Biblia es una fábula. Veamos el final del verso, hermanos. Nos está diciendo que el Pentateuco tiene más valor a medida que nos acercamos al fin. Y uno podría argumentar, bueno, pero nosotros ya no estamos bajo la ley. Primera Timoteo 1:8.
sea, ¿se dan cuenta? O sea, de lo que está hablando Pablo en Corintios es, todos vivieron la misma comida espiritual, la comida espiritual. ¿Cuál era la comida espiritual? Todos ellos tenían la ley, el Pentateuco, así como nosotros tenemos la Biblia. Y todos ellos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Cuál es la bebida espiritual? La palabra también, porque dijo Cristo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, se refiere a la palabra, a Cristo. Todos el pueblo tenían la misma ley. Pero ¿qué pasó con ellos? Lo que pasó fue esto, miren, dice 1:8. Pero sabemos que la ley es buena. Pero miren cómo dice, si uno la usa legítimamente. ¿Cómo es usar la ley legítimamente? ¿Cómo es eso? O sea, Cristo dijo que él no venía a abrogar la ley. Él dijo, vengo a cumplirla. Entonces, quiere decir que hay una parte de la ley que se puede usar, pero si se usa legítimamente. Entonces, lo que en realidad quiere decir es que hay una forma en que la ley se puede usar. ¿Cómo sería la forma ilegítima? La forma ilegítima. Bueno, una de ellas, ahí tenemos a los Gálatas. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Judaizantes. Esa es una forma ilegítima de usar la ley. O sea, que yo te quiero poner la ley para que tú te circuncides, para que tú utilices el kipá, para que guardes los sábados, para que guardes te guardes de cerdo, que no comas tal cosa. Ese es usar la ley ilegítimamente. Otra forma de utilizar la ley ilegítimamente, someter a los hermanos a cosas que no tienen valor. ¿Qué? A cosas que no tienen valor. Por decir, los fariseos ayunaban mucho. Eso es del Antiguo Testamento. Yo no digo que no se deba ayunar, o orar y ayunar. De hecho, hermanos, ese verso cuando dice, este género no sale sin oración ni ayuno, la palabra ayuno no está en el original. Nada más dice el original, este género no sale sin oración. El ayuno se agregó porque era algo que va implícito. Pero yo no te puedo imponer a que tú ayunes porque si no, tú no eres más espiritual. ¿Eso dónde lo dice? Eso es utilizar la ley ilegítimamente. Yo no estoy diciendo que no sea bueno ayunar. ¿Quieres hacerlo? Cristo dijo, y cuando ayunes, no demudes tu rostro. Báñate y normal, Normal. Otra forma de usar la ley ilegítimamente. Usarla como una historia sin valor, ¿no? Entonces, ¿cómo es usarla legítimamente? Bueno, vamos más adelante. Segunda Timoteo 3:15. Vean cómo la misma palabra nos da respuestas, hermanos, pero hay que buscarlas. Por eso se le llama escudriñar las escrituras. Escudriñar significa cavar pozos. ¿Y un pozo cómo se cava? ¿50 metros? No, hay que cavar buscando. Segunda Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, si nos vamos al punto estricto de la Biblia, ¿a qué escritura se refiere aquí Pablo? Al Antiguo Testamento. Ahí en ese tiempo, el Nuevo Testamento todavía no se va completo. Ya había algunos evangelios por allí y algunas cartas de Pablo circulando por ahí, pero el Nuevo Testamento todavía no existía. Entonces, ¿cómo es usar la Biblia o la ley legítimamente? Saber las escrituras, dice, las cuales me pueden hacer sabio. ¿Cómo te pueden hacer sabio? Sabiendo el significado concreto de lo que quiere decir. Eso es sabiduría. No es simplemente tener letra, es saber lo que quiere decir. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que le puede hacer sabio y no solo sabio acerca de lo que pasó en el desierto
o lo que pasó con David, o lo que pasó con Abraham, o lo que pasó con Jacob. No, no, no. Notemos que aún el Antiguo Testamento tiene sabiduría respecto al Nuevo Testamento. Tiene sabiduría. Cuando en el verso 16 habla de toda la Escritura, se refiere fundamentalmente al Antiguo Testamento, e incluyendo por analogía, pues, obviamente al Nuevo, ¿no? Hoy ya lo tenemos, toda la Escritura es inspirada por Dios. En el Nuevo Testamento nos dice cuál es el uso legítimo del Antiguo. ¿Qué quiere decir? Que el Antiguo Testamento nos puede hacer sabios para entender más a fondo la salvación que Cristo trajo. Cuando alguien menosprecia la salvación de Cristo, es porque no ha entendido todo el panorama de lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento implican. No lo ha entendido. Por eso menosprecia. O sea, piensa que fue algo menor. No, no, no. Cuando te empiezas a dar cuenta de que hubo diluvio, de que Sodoma y Gomorra fueron destruidos, de que Babel hubo confusión, te empiezas a dar cuenta que el hombre por sí mismo va a la destrucción. Te empiezas a dar cuenta de eso. O sea, que la historia de la Biblia nos empieza a dar cuenta que el hombre no evoluciona. El hombre se degrada más y más. Y que si no hubiese venido Cristo, quién sabe si la humanidad existiría. Quién sabe. Entonces nos ponemos a ver todo ese panorama del Antiguo y el Nuevo Testamento y decimos, Señor, de verdad, o sea, yo no daría nada por esta humanidad. O sea, no, al ver todas las atrocidades que hacen, o sea, querer salvarlos. No, hombre, yo no. Bueno, qué bueno que Dios no es como yo, porque Él sí quiso. Él sí quiso. ¿Eh? Bueno, voy a ir a otro punto. Yo digo que lo voy a dejar a la mitad de este punto porque ya se me está acabando el tiempo. Las fiestas. Las fiestas. Ay, esto va, porque no, la fiesta de los tabernáculos y las trompetas y no sé qué tanto rollo. Bueno, 1 Corintios 5:6. ¿Qué? 1 Corintios 5:6. 1 Corintios 5:6. Aquí hay varias cosas que tenemos que ir teniendo en la mente o remarcando para poder entender este verso. 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahí tenemos dos palabras, levadura y masa. Pablo empieza hablando de eso, ¿no? Y el contexto de 1 Corintios 5 es el hombre que tenía su madrastra por mujer. Limpiaos de la vieja levadura, ¿vean lo que dice? Vieja levadura, para que seáis nueva masa. Vean cómo lo repito otra vez, masa, levadura, masa, levadura. Seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, ahí viene otra fiesta. Había una fiesta de los panes sin levadura y había otra fiesta de la Pascua. ¿Se dan cuenta cómo va Pablo mezclando toda esa parte para hablar de un punto en concreto? ¿Cuál punto en concreto? Que la iglesia debe estar sin levadura. O sea, las fiestas judías están apuntando a algo más. No es para que, no, pues sí, también nosotros vamos a celebrar eso. No tienen ningún valor. Eso apunta a algo más. Cualquiera que quiera celebrar una fiesta, bueno, está bien, si la quieres celebrar está bien, pero no creas que por eso eres más espiritual y por eso eres más cristiano. No, no. Eso apunta a algo más. Y cualquiera que vea así las fiestas no ha entendido todavía. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué es la Pascua? Cristo ya fue sacrificada. O sea, esa fiesta ya se cumplió. Ahí lo está diciendo, ¿eh? Que no digan, no, pues es que, pero un rabino por allá que escucho, pues dirá misa, lo que tú quieras. Y será San Salomón si quieres. Pero... Así que celebremos la fiesta. ¿Otra vez? ¿Ya? Celebremos la fiesta.
No con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes, ahí va, otra fiesta, panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Otra vez, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? El hombre que tenía la madrastra por mujer. Entonces, Pablo le está diciendo después que lo tienen que entregar a Satanás, que lo saquen de la iglesia, y de pronto Pablo empieza a hablar de las fiestas. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos congregamos cada domingo, todas esas fiestas se conjuntan en esa reunión. Por lo tanto, tener a uno que abiertamente pues, está en pecado y que pues a ver quién me dice algo y toda la cosa, es manchar una fiesta que es santa. Todo el pasaje citado tiene extensas alusiones a fiestas. Esa masa de la que tanto se habla en este pasaje nos representa a nosotros. Ustedes sois nueva masa, ¿verdad? Pues es obvio porque hemos nacido de nuevo. ¿Y la levadura? ¿De qué habla? Del pecado. Pero Cristo, ¿qué es? Una masa sin levadura. Por lo tanto, ¿cómo puede convivir alguien que pues, abiertamente está en pecado, como ese hombre estaba ahí en la iglesia, y decir, participo con Cristo? No, Cristo no tiene nada que ver contigo, porque Cristo es una masa sin levadura y tú estás lleno de levadura. ¿Cómo? Entonces, cuando dice que nuestra Pascua es Cristo, está haciendo el traslado del Antiguo Testamento y mostrando que está señalando algo en el Nuevo, señalando a Cristo. Pablo menciona las fiestas del Antiguo Testamento, pero con una interpretación en el Nuevo. Eso entiéndalo muy bien, hermanos, porque de verdad, o sea, da tristeza como todavía cristianos siguen con ese rollo, o sea, y se esclavizan a sí mismos. Ese es el problema. Se esclavizan a sí mismos a algo que no tiene valor. No tiene valor. Se esclavizan a sí mismos en su mente, pensando que si no hacen eso, les va a ir mal. ¿Te imaginas si Jesús pensara de esa manera? Si los apóstoles hubieran pensado de esa manera, eso habla de alguien que no ha entendido muchas cosas aún. Que eres libre en Cristo, no es para que te esclavices nuevamente a esas cosas. Ya no, ya no se trata, hermanos, de una celebración judía, arcaica, sino de una celebración espiritual. Todas estas fiestas tenían una connotación espiritual en la iglesia, en Cristo. O sea, nuevamente lo repito, cuando hacemos la reunión dominical, todo el significado de esas fiestas se conjuntan en esa reunión. Pues aquella tipología de fiesta tiene que ver con Cristo. Y en el Nuevo Testamento se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, nosotros somos esos panes que por Cristo que hemos sido que limpiados. Por lo tanto, esas fiestas ya no tienen ningún valor. ¿Podemos estudiarlas? Sí, sí. Pero dando a entender, hermanos, podemos estudiarlas teniendo por entendido que todas esas fiestas apuntan a Cristo. No es estudio las fiestas para someterme a ellas. No. Hay un versículo que dice, todo eso es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí es esto, vamos a citar ese pasaje y ya con eso voy a terminar. Colosenses 2:16. Porque viene este punto que es sombra de lo venidero, es otro tipo, sombra de lo venidero, pero no voy a abordar ya ese punto porque ya no me va a dar tiempo. Solamente voy a citar ese verso. Sombra de lo venidero. ¿Eh? Todo lo del Antiguo Testamento es sombra de lo venidero. Dice ahí Colosenses 2:16. Por tanto,
nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Por qué te van a juzgar en comida y en bebida? Ay, porque Jesús era judío y, o sea, si Jesús era judío, como que tenemos que volver a lo judío para entenderlo bien. No, porque la escritura no se entiende con el intelecto humano, se entiende por el espíritu. Primera Corintios, ¿no? El espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Eso de tenemos que volver a los judíos es carnal eso. Entonces, no, pues sí, o sea, por algo dijo que el cerdo no, o sea, por algo. Te juzgan en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, lo que ya hablamos anteriormente. Lunas nuevas o días de reposo, ¿no? Es que en Ezequiel dice, como no guardaron el día de reposo, yo tampoco, yo por eso los condeno. Entonces hay que guardar el día de reposo. No han entendido que el día de reposo es un tipo, o sea, lo que quiso decir ahí Ezequiel cuando dijo no guardar un día de reposo, es que Israel se había vuelto un pueblo como los demás. No recordaban a Dios, no tenían un día especial para sentarse y decir, por gracia de Dios tengo todo esto. ¿No te has puesto a pensar tú? Y si ya no te pasa eso, o sea, ¿no les ha pasado que cuando un domingo no vamos a la iglesia, como que nos sentimos así como que, oye, este no es el lugar donde yo debería de estar? ¿Un domingo? No, o sea, yo no me imagino un día levantarme un domingo y decir, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No se supone que voy a la iglesia? No, pues ya no vas. ¿Cómo que no voy? ¿Cómo? O sea, si no te pasa eso, o sea, a lo mejor tú no has entendido. Pero como cristianos, entendemos que el domingo no es una religión, es una necesidad. El pueblo lo había olvidado. El día de reposo lo vivían como pues, un día de trabajo. El día de reposo lo vivían como un día más de la semana. O sea, ya no se acordaban de Dios. Eran un pueblo pagano. Por eso Dios los iba a castigar. Entonces, ¿cómo se aplica a nosotros eso? Que te olvides de Dios, que vivas una vida donde Dios no es algo para ti, donde Dios ya no es el dueño de tu vida, donde vivas ignorando lo que Dios es. El castigo viene para ti. Por eso digo, o sea, como cristianos no debemos olvidarnos, hermano, porque somos hijos de Dios. Eso es lo que pasó con el pueblo. Entonces, citar un verso así y decir, lo vamos a aplicar así porque así dice Dios, no han entendido que eso es sombra de lo que habría de venir. ¿No? Que dice, todo cual, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estamos viendo una sombra. Aquí, mira, yo veo mi sombra aquí. ¿Qué está produciendo esa sombra? Mi cuerpo. O sea, lo que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra. ¿De quién? ¿Quién produce esa sombra? Cristo. Eso es lo que está diciendo ese verso. No, es que no, es que anteriormente, cuando se casaban, se les daba un año de sabático. ¿Has entendido a qué se refiere todo eso? ¿Sabes a qué se refiere eso en el Antiguo Testamento? Que el primer año del matrimonio es para construir, para poner fundamentos, porque todo lo quieren hacer al revés. Primero el primer año quieren comprar y hacer todas las cosas y los fundamentos espirituales, ¿cuándo? ¿Cuándo se van a empeñar? Eso es lo primordial de toda relación. Por eso se les daba ese año a la gente que no fuera a la guerra, que en su trabajo les dieran ese año para disfrutar de su esposa. ¿A qué se refería eso? Entonces lo tomamos ahorita ya, los que se casen pues se van un año. Entiendan, piensen, no se refiere a eso. Porque si así fuese, ¿dónde se ve en el Nuevo Testamento?
También cuando Cristo se case, ¿se va a ir un año también? ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es sombra. ¿De quién? ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Qué dice Efesios? Que Cristo está trabajando con la iglesia para purificarla. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que el primer año es de enseñanza. Vamos a poner bien las reglas del juego. ¿Cómo vamos a llevar esto? El primer año es para eso. No es conforme se vaya dando, pues ponemos reglas. No. El primer año es para poner fundamentos. Ya llevas la construcción. Imagínate, llevas toda la construcción, te quieres poner el cimiento. Es imposible, tienes que tirar todo. Pero no, pues ahí lo agarro como me convenga. No, hermanos. Eso es sombra de lo que habría de venir. Pero el cuerpo es de quién? Bueno, ahí lo voy a dejar porque tenemos que ir más adelante. Hay varios versos sobre esto. Pero se dan cuenta, hermanos, si no has leído la Biblia completa, que sea eso en este año tu fin. Tienes que leerla completa. Porque si no la has leído completa, ese tipo de cosas te van a ser muy dificultosas. Muy dificultosas. Vamos a orar y vamos a terminar.